Este tema de estudio bíblico que vamos a ver hoy día tiene que ver con la traición de Judas Iscariote a nuestro Señor Jesucristo. En Mateo capítulo 26, versos 20 al 25, dice así en el nombre del Señor. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12, y mientras comían dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecido en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Amén. A Judas Iscariote se le conoce o se le recuerda más por una sola cosa: su traición a nuestro Señor Jesucristo. Él fue uno de los 12 discípulos que vivieron con Jesús, que lo siguieron durante 3 años aproximadamente. Él presenció el ministerio de Jesús, sus enseñanzas y sus muchos milagros. Él era el tesorero del grupo y usó esta posición de confianza para robar de sus recursos. Judas era un hombre muy común en esa época, y hay otro Judas mencionado en el Nuevo Testamento. Uno de los otros discípulos también se llamaba Judas, nos dice Juan 14:22. Y el otro era uno de los medio hermanos de Jesús, que lo relata Mateo capítulo 6, verso 3. Para diferenciar Juan 6:71 y Juan 13:26, se refieren a Judas, hijo de Simón Iscariote, para referirse a Judas, el traidor de nuestro Señor. Los eruditos tienen varias ideas acerca del origen del apellido. Uno es que Iscariote se refiere a Queriot, una región o ciudad en Judea. Y otra idea es que el apellido se refiere a los sicarios, un grupo de asesinos entre los judíos rebeldes. En la vida cristiana, todos hemos sido testigos de casos en que grandes hombres y mujeres de Dios han cometido pecados serios. Cuando uno lee la vida de este hombre, uno se pregunta: ¿qué pasó con él? ¿Qué pasó con esta persona? ¿Cómo es que este hombre llegó a ese extremo de traicionar, de vender al Señor y al final de quitarse la vida? ¿Cómo alguien en algún momento, que fue un gran ejemplo como músico, como predicador, como un hombre, una mujer entregado a Dios, termina apartándose de Dios? Ese tipo de experiencias nos deben hacer preguntarnos a nosotros mismos qué tan firmes estamos en la fe, qué tan real es nuestra fe en Jesús, qué tan verdadera es nuestro compromiso con Dios. La Biblia y la experiencia nos enseñan que la vida cristiana no se trata solamente de ser llamado por Dios, de ser usado por Dios. La vida cristiana se trata de permanecer, perseverar con Dios en medio de todas las dificultades de la vida. Y de eso vamos a hablar hoy día, tomando como referencia el ejemplo de Judas Iscariote. En primer lugar, vemos un hombre llamado por Jesús, tal como lo relata el Evangelio de Marcos en el capítulo 3, del verso 13 al 19. Si miramos cómo empezó Judas, vemos que este hombre tuvo uno de los llamados más grandes, y no solamente fue llamado a ser discípulo del Señor, sino que también fue llamado a ser apóstol del Señor. Entonces este hombre fue llamado por el Señor, y la Biblia dice que estuvo andando con Jesús por lo menos por 3 años aproximadamente, mirando lo que el Señor hacía, viendo las sanidades, viendo los milagros.
Los apóstoles de Jesús, y como todos, tomaron la decisión de abandonar todo y seguir a Jesús, porque esa era la condición, dejarlo todo para seguir a Jesús. Y en el caso de Judas, no se nos dice mucho en la Biblia de cómo fue que Judas decidió seguir a Jesús, pero probablemente tuvo que dejar muchas cosas para ser parte del grupo selecto de los discípulos de Jesús. Entonces tenemos que saber que no era fácil ser un seguidor, ser un discípulo de Jesús. Jesús mismo había advertido a todos que el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. En cuanto a cuando llega la noche y uno se va a dormir a algún lado, eso es lo que está diciendo Jesús, que él no tenía ni siquiera un lugar a donde ir a dormir en la noche. Pero a pesar de toda esa palabra y toda esa explicación, Judas decidió seguir a Jesús. Incluso ya siendo parte de los discípulos de Jesús, que eran más de 70, Jesús llama a 12 para que sean sus apóstoles. Y en el versículo de Marcos capítulo 3, en el versículo 13, dice que llamó a los que él quiso para que se reunieran con él. Los llamó para que tuvieran una relación más íntima, más cercana con Jesús. Los llamó para que lo acompañaran y para enviarlos a predicar. La Biblia no habla específicamente de esto, pero yo creo que cuando un ciego fue sanado, Judas tuvo que haberlo visto. Cuando Jesús entró en Jerusalén y la multitud lo aclamaba, Judas tuvo que haberlo visto, tuvo que haber contemplado, escuchado todo eso. Cuando el Señor y los discípulos tomaban tiempo para estar orando, Judas tiene que haber estado allí también orando junto a ellos. Al leer la historia de Judas, nos da la sensación que su caída fue algo repentino, algo que ocurrió de la noche a la mañana. Pero lo cierto del asunto es que él caminó con el Señor, él estuvo andando al lado del Señor, hablando con él, comiendo con él. Él tuvo la misma oportunidad que tenía Pedro, que tenía Juan, que tenía Mateo, que tenía cualquier otro discípulo de aquel tiempo, pero terminó traicionando al Señor. Probablemente Judas no era de mala reputación. Es muy probable que haya tenido una buena reputación. Por eso la gente no hace ningún reclamo, ningún escándalo de que Jesús lo haya elegido como parte de los 12. Hasta este punto, todo iba bien en la vida de Judas. Era parte del grupo selecto de Jesús, era llamado directamente por el Señor y pasó a ser uno de los discípulos del Señor. Y creo que todo lo que estamos escuchando este mensaje, de una u otra manera, hemos sido llamados por el Señor. Y tal vez muchos de nosotros hemos tomado también la decisión de seguirle, de servirle. Pero la situación, como vemos en el caso de Judas, eso no era todo. ¿Por qué? Porque no es suficiente haber sido llamado por Dios. No es suficiente ni siquiera haber aceptado el llamado. Porque hay algo más que tenemos que hacer. En segundo lugar, nosotros vemos que Judas fue un hombre usado por Jesús. Jesús designó a 12, a quienes nombró apóstoles, para que lo acompañaran y para enviarlo a predicar y ejercer autoridad para expulsar y echar fuera a los demonios. Jesús envió a predicar a los 12 y a los 12 les dio esta autoridad para expulsar demonios. Y ahí Judas estaba incluido. En Marcos capítulo 6, del verso 7 al verso 13, en la versión de la Biblia NBI, dice que reunió a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2, dándoles autoridad sobre los espíritus malignos. Le ordenó que no llevaran nada para el camino, ni pan, ni bolsa, ni dinero en el cinturón, sino solo un bastón. Lleven sandalias, dijo, pero no 2 mudas de ropa. Y añadió, cuando entren en una casa, quédense allí hasta que salgan del pueblo. Y si en algún lugar no los reciben bien o no los escuchan, al salir de allí, sacúdanse el polvo de los pies como testimonio contra ellos. Entonces los 12 salieron y exhortaban a la gente a que se arrepintieran. También expulsaban a muchos demonios y sanaban a muchos enfermos ungiéndole con aceite. Entonces así vemos que los 12 exhortaban a la gente a que se arrepintieran. Los 12 expulsaban demonios.
Quién sabe, tal vez hubo algunas personas que se arrepintieron por la predicación de Judas. Tal vez algunas personas fueron liberadas de demonios por medio de la administración de Judas. En otras palabras, Judas estaba siendo usado por Dios. Y es que Dios puede usar a quien quiera. El hecho de que alguien sea usado por Dios no es lo mismo que esa persona esté siendo aprobada por Dios. Jesús dijo que Él podía usar hasta las piedras para que hablen. Cuando entraba a Jerusalén y los fariseos le decían, di a la gente que se calle, Jesús les dijo, si ellos callan, las piedras hablarán. Es decir, que Dios puede usar aún hasta las piedras. Ya tenemos como ejemplo en la Biblia que Dios usó un burrito para entrar en Jerusalén. Y yo no creo que ese burrito debería sentirse orgulloso por haber sido usado por Dios. Dios usó una mula para hablarle a un profeta y usó un gallo para testificarle a Pedro. Entonces Dios está usando la vida de Judas para hacer su obra, pero reitero, el hecho de ser usado por Dios no es una garantía de ser aprobado por Dios. Y nosotros vemos que en el Sermón del Monte, en Mateo 7, versos 22 y 23, siempre en la versión de la Biblia NBI, dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? Entonces les diré claramente, jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. Jesús está enseñando que en el día del juicio habrá gente, habrá ministros sacando todo un currículum ministerial diciendo, Señor, yo fui predicador, yo fui pastor, yo fui líder de alabanza, yo fui parte del coro, yo fui líder en la iglesia. Pero Jesús dice que aún así muchos dirán, apártense de mí, jamás los conocí. Entonces las obras del ministerio no son una garantía de que nuestra vida esté bien con Dios. Hay personas que pueden estar haciendo muchas cosas en las congregaciones, en su congregación, pero pueden estar descuidando cosas que son más importantes, como su relación personal con Dios, su vida de intimidad con Dios. Por eso cuando Jesús dice que por los frutos podremos identificar a un falso maestro, no se refiere a las muchas cosas que esté haciendo en el ministerio. Para Jesús, el fruto más grande es el corazón de la persona transformado por la gracia de Dios, tal como dice Pablo en Gálatas capítulo 5, versos 22 y 23. Y eso es más evidencia de una vida cambiada por Dios que las muchas cosas que uno esté haciendo en el ministerio. Con esto no estoy diciendo que el servicio no sea importante. Al contrario, estoy diciendo que nuestro servicio a Dios debe ser motivado por un corazón cambiado, transformado por Dios. Es decir, nuestra vida de integridad, nuestra vida de intimidad con Dios debe ser lo que nos motive a servir y a hacer las cosas para Dios en el ministerio. Porque se puede estar sirviendo a Dios, haciendo muchas cosas para Dios, y tal vez las motivaciones o las intenciones de nuestro corazón no son las correctas, y ahí está el problema. Probablemente ese también era el problema de Judas. Entonces, en lugar de ser o de buscar ser usados por Dios, busquemos ser aprobados por Dios, y que como consecuencia de eso, Dios use nuestra vida para su servicio. Judas fue una persona llamada por Dios, usada por Dios, pero eso no es suficiente. Y así comenzamos a entender que la caída de Judas fue gradual, no fue de un día para otro, sino que fue una caída gradual. Imagínate la primera vez que Jesús hizo un milagro. Todos los discípulos estaban maravillados, pero después de ver uno, de ver otro milagro, como que se acostumbraron. Y me imagino que Judas, después del cuarto, el quinto, el 10º milagro, como que ya se fue alejando, ya quedaba mirando de lejos y ya no se acercaba al Señor como antes. A lo que quiero llevarte con esto es que ese mismo peligro podemos correr todos nosotros. Quizá ya no estamos actuando como actuamos antes en la presencia de Dios. Quizás ni siquiera nos hemos dado cuenta y Dios tenga que usar a veces la vida de otro hermano, de otra persona, y que quizás nos diga, este hombre, esta mujer ya no es el mismo de antes. Hay algo que está pasando en su vida, parece que se está enfriando, parece que se está alejando. Bueno, a la mayoría de nosotros, o por no decir casi a todo el mundo, nos gusta que nos digan lo bueno que somos, lo lindo que somos, lo perfecto que somos. Y es por eso que muchas veces no nos damos cuenta y la caída es gradual, poco a poco, peldaño a peldaño, vamos bajando.
Y ahí está el peligro, porque no hay mucha diferencia. Si yo estoy en un nivel y después bajo a otro nivel, a los pocos días ya me habré acostumbrado a ese nivel que bajé. Y si algún día yo me encuentro ahí, me gustaría que alguien me dijera: ¿te acuerdas cuando tú estabas en aquel nivel? Yo me acuerdo cuando tu alabanza estaba en aquel nivel. Yo me acuerdo cuando tu corazón, cuando tu servicio estaba en tal nivel, cuando tu adoración estaba en tal nivel que derramabas tu vida delante del Señor. Pero en ese otro nivel, tal vez ya se acostumbró a estar en ese otro nivel. Y tal vez piensas que esto es natural, pero en realidad has bajado a un nivel peligroso. El hecho de bajar solamente un peldaño en la vida espiritual ya es un peligro. Aún más, el hecho de detenerse en el crecimiento espiritual ya es un peligro. Y por eso hay cristianos que a veces dicen: yo ya he crecido en Dios, yo ya tengo 10, 20, 30, 40 años en el Señor, ya he madurado, ya no necesito entrar a un nuevo nivel. Y ese es el peligro más grande que hay. Porque la realidad es que está descendiendo, la realidad es que está bajando, la realidad es que se está acercando a un nivel muy peligroso. Y otra cosa que tenemos que decir es que Judas tenía la elección en sus manos, porque también se ha hablado mucho y se ha predicado mucho como que Dios lo creó para lo malo, para la traición. Entonces Judas podía tener lo mismo que tenían los demás discípulos. El Señor le dijo: en mi nombre echaréis fuera demonios. Es decir, que Judas podía, bajo la autoridad de Dios, echar fuera demonios, pero terminó con un demonio dentro de su vida. ¿Y por qué? ¿Qué pasó? Si él podía echar fuera a los demonios, ¿por qué fue que dio lugar a un demonio en su vida? O a varios demonios en su vida. Entonces muchos se preguntan: ¿estaba destinado así? ¿Fue, no sé, la predestinación de Dios así en su vida? ¿O Dios lo había creado a Judas para eso? Entonces tenemos que decir que no, porque él tenía libre albedrío, él podía escoger, él podía elegir, escoger qué quería hacer, pero la caída fue tan lenta, empezó en tal nivel, en el nivel 10, 9, 8, hasta llegar al 1, al 0 y seguir bajando. Entonces, si la caída hubiese sido de golpe, entonces sí la notaríamos, pero la caída es tan lenta que ni cuenta nos damos. En tercer lugar, tenemos que decir que Judas fue un hombre que traicionó a Jesús. En Juan capítulo 12, en los primeros 6 versículos, en la versión de la Biblia NBI, dice: 6 días antes de la Pascua llegó Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien Jesús había resucitado. Allí se dio una cena en honor de Jesús. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaba a la mesa con él. María tomó entonces como medio litro de nardo puro, que era un perfume muy caro, y lo derramó sobre los pies de Jesús, secándolos luego con sus cabellos, y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Entonces Judas Iscariote, que era uno de los discípulos, objetó y dijo: ¿por qué no se vendió este perfume, que vale muchísimo dinero, para dárselo a los pobres? Lo dijo como a modo de reclamo. Y dijo esto no porque estuviera realmente interesado por los pobres, sino porque él era un ladrón, y como tenía a su cargo la bolsa del dinero, él ya acostumbraba a robarse lo que se echaba en ella, lo que se depositaba en ella. Entonces aquí hay algo interesante. Resulta que Judas era el tesorero del grupo, él tenía a su cargo la bolsa del dinero. Y cuando se elige un tesorero en cualquier grupo, en cualquier lugar, por lo general se escoge y se designa una persona confiable, o por lo menos que aparente ser confiable, y ese era el caso de Judas. Entonces nosotros podemos ver que a veces las apariencias se engañan. Entonces el hecho de que Judas haya sido delegado como tesorero y que todos hayan estado de acuerdo es porque tal vez aparentaba tener una buena reputación, y eso nos puede pasar a muchos. Entonces vemos que solamente eran apariencias, porque dice Juan en su evangelio que probablemente después de esto se enteraron
que Judas solía robarse del dinero de la bolsa. Y aquí podemos ver que Judas tenía una debilidad por el dinero, una debilidad en su honestidad y en su honradez. Y la Biblia nos habla que la raíz de todos los males es el amor al dinero. No dice que sea el dinero, sino el amor al dinero. Y lo interesante es que si estuvo 3 años como tesorero y no se daban cuenta que estaba robando, es porque tal vez él estaba sustrayendo no todo el dinero, o no mucho dinero, sino que poco a poco, tal vez algunas moneditas, tal vez decía, si saco este poquito no se van a dar ni cuenta. Pero lo que al inicio fue poco, le llevó al final de su vida a traicionar a nuestro Señor Jesucristo por 30 monedas de plata. Entonces, hermanos, cada uno de nosotros tiene sus propias debilidades. Cada uno de nosotros nos conocemos y sabemos cuál es nuestra debilidad. Puede ser que en ocasiones también pensemos, bueno, esto no es algo grande, esto no es algo serio. Es como sacar una monedita de la bolsa. Porque algunos dicen, una mentirita simple, normal, una mentirita chiquitita. Y a veces pensamos, bueno, no es mucho. Pero la situación es que lo que empieza con algo pequeño puede llegar a ser algo grande. Tengamos en cuenta aquellos detalles. Recordemos que todo pecado es una ofensa contra Dios. Y de todo pecado necesitamos arrepentimiento. Recuerden que nos basta con ser llamados por Dios, con ser usados por Dios. Debemos procurar ser aprobados por Dios. Entonces no sabemos a ciencia cierta si Judas desde el inicio ya tenía malas intenciones o si en el camino fue extraviado su corazón y su vida. Pero sí sabemos que esto lo apartó de nuestro Señor. Y al tener su corazón endurecido, tomó la peor decisión que alguien podía tomar en su vida, la de traicionar al Señor y entregarlo por 30 monedas. De ahí el nombre de Judas ha sido asociado con la maldad, con la traición, especialmente. En Mateo capítulo 26, del verso 14 al 16, en la NBI dice, uno de los 12, el que se llamaba Judas Iscariote, fue a ver al jefe de los sacerdotes. ¿Cuánto me dan? Y yo le entrego a Jesús, les propuso. Decidieron pagarle 30 monedas de plata. Y desde entonces Judas buscaba una oportunidad para entregarlo. ¿Cuántas veces nosotros también hemos actuado así? Hemos estado buscando alguna oportunidad para traicionar al Señor. A veces por nuestras debilidades. A veces por preferir el placer momentáneo o la satisfacción de un momento en lugar de Jesús. Y a veces también preferimos las 30 monedas que ser fieles al Señor. Sin embargo, hay algo más en esta historia. Y es que tenemos un Dios de gracia. Tenemos un Dios que siempre está dispuesto a perdonarnos, a hablarnos, a buscarnos y a llamarnos al perdón, a llamarnos al arrepentimiento y darnos otra oportunidad, así como hoy día nos está hablando. Entonces es importante que cuando nosotros fallamos, lo que debemos hacer es ir a la presencia de Dios y pedir su perdón. Debemos esperar en la gracia de Dios. Y esto que estamos hablando nos lleva al siguiente punto, porque Judas fue un hombre que lamentablemente rechazó la gracia de Jesús. Hemos dicho que tenemos un Dios de gracia y que no importa lo que hayamos hecho, Él siempre está dispuesto a perdonar. Él siempre está ofreciendo su perdón. Jesús, incluso estando en la cruz, oró por el perdón de aquellos que le estaban crucificando. Pero para obtener el perdón de Dios debemos ir a Jesús, debemos confiar en Él, en su gracia y reconocerlo como nuestro Señor y Salvador. En Mateo 26, 21 dice, y mientras comían dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. En Mateo 26, 25, entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? Le dijo, tú lo has dicho. Fíjate que aquí Judas era consciente de que iba a traicionar a Cristo. Y fíjate que él podía haberse tirado de rodillas a los pies de Cristo y haberle dicho, Señor, perdóname, porque yo he planeado entregarte, yo he planeado
traicionarte. ¿Y sabe qué hubiera hecho el Señor? El Señor lo hubiera perdonado. Pero ¿sabes qué hizo Judas? Se levantó y salió a vender, a traicionar a nuestro Señor. Es decir, que el Señor mismo hoy día nos puede estar hablando. Y nosotros, al escuchar, podemos saber certezamente, verdaderamente, cuál es nuestra situación y aún así tomar la peor decisión. Por eso yo hoy día, en el nombre del Señor, en la unción del Espíritu Santo, yo te digo que no solamente escuches este mensaje, que no solamente abras tu corazón, sino que tomes la mejor decisión de tu vida y corras a Jesús y busques a Jesús y busques el perdón y busques la restauración de Jesús sobre tu vida. Judas, aún después de haber traicionado a Jesús, escuche bien, aún después de esto, él tenía la oportunidad de ir a Jesús y pedirle perdón por sus pecados. Y estoy seguro que Jesús en su amor lo hubiera perdonado. En Mateo 26, versos 49 y 50, siempre en la versión de la Biblia NBI, dice que enseguida Judas se acercó a Jesús y lo saludó. Rabí, le dijo, y lo besó. Amigo, le replicó Jesús, ¿a qué vienes? Entonces los hombres se acercaron y prendieron a Jesús. Es impactante esta escena, ya que Jesús, aunque sabía a lo que Judas iba, le dice, amigo, ¿a qué viene? No le dijo, traidor, ahora infiel, ¿a qué viene? No. Siempre lo trató bien. Siempre el Señor nos va a tratar bien, siempre. Y probablemente hasta el final Jesús le estaba mostrando su amor y dándole la oportunidad de reconocer su error. Y eso es maravilloso, que siempre el Señor intenta hacer hasta lo último por nosotros. Y la Biblia nos cuenta que Judas, después de que se dio cuenta de lo que había hecho, sintió remordimiento, pero no arrepentimiento, porque no es lo mismo. Probablemente Judas no se imaginaba que iban a condenar a muerte a Jesús, o simplemente se dio cuenta del mal que hizo y eso lo hizo sentir mal. En Mateo 27, en el verso 3 al 5, siempre en la NBI, cuando Judas, el que lo había traicionado, vio que habían condenado a Jesús, sintió remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y a los ancianos. He pecado, les dijo, porque he entregado sangre inocente. ¿Y eso a nosotros qué nos importa? Respondieron, allá tú. Entonces Judas arrojó el dinero en el santuario y salió de allí, luego fue y se ahorcó. Entonces vemos que Judas sintió remordimiento, reconoció que había pecado, pero el problema fue que no fue a Jesús para encontrar gracia, perdón, misericordia, sino que él fue a los sacerdotes y ellos le respondieron, ¿y eso a nosotros qué nos importa, qué nos interesa? Judas buscó el perdón por medio de los religiosos de su tiempo. Es decir, él prefirió acudir a la religión. ¿Y la religión qué es? La religión es así como yo pienso que debe ser Dios y las cosas de Dios. Es decir, la religión es como Dios a mi manera. Y vemos que los religiosos le dijeron, ¿y eso a nosotros qué nos importa? Judas no pudo encontrar el descanso, la paz en su conciencia por medio de la religión. Él necesitaba de Jesús, así como todos nosotros, porque solo Él nos puede otorgar el verdadero perdón y la verdadera paz en nuestro corazón. Por eso Judas no pudo encontrar la paz y fue y se ahorcó y se mató. Así vemos que la caída es lenta. Así que a través de este mensaje yo te quiero decir, hermano, ministro del Señor, no caigas, no sigas decayendo. No importa si eres un líder o no, no importa si tienes un ministerio o no, no importa si eres un pastor o una abeja, amén, no caigas. La advertencia que el Señor nos da es, haz algo para no seguir cayendo, haz algo para no enfriarte, haz algo con tus labios para que no se cierren y se sequen, porque cuando no oras estás bajando peldaños. Y sabes, una cosa es más cansador subir que bajar.
Yo puedo bajar 100 escalones en un momento, pero no puedo subir 100 escalones con la misma facilidad. Si nuestra oración no es fuerte, estamos bajando peldaños peligrosamente. Si el estudio, la lectura de la Biblia no es fuerte, estamos bajando peldaños, porque no nos estamos alimentando, y eso es un peligro. Y es por eso que a veces hay gente fuerte en el Señor, gente con doctrina sana, gente enamorada de Dios, gente con un celo vivo por Dios, y poco a poco se comienzan a enfriar, y poco a poco, y pasa el tiempo, y luego se ve el resultado de la caída. Y yo no sé si hasta este día tú alguna vez te has sentido enfriado, y yo creo que todo alguna vez. Pero si estás cayendo, si estás bajando, si no estás orando, si no estás buscando la presencia de Dios, obliga a tu cuerpo a orar, obliga a tu cuerpo a adorar, obliga a tu cuerpo a pedir perdón, oblígalo para no terminar en el lugar que terminó Judas. Porque yo creo que todo lo que estamos escuchando este mensaje no queremos terminar con nuestra vida traicionando al Señor. Y ¿sabe una cosa? Tú y yo tenemos las mismas ocasiones de caer que Judas. Pero tú y yo también tenemos las mismas oportunidades para vencer y salir adelante en el nombre del Señor. Entonces aquí no hay excusa. Aquí es Dios y nosotros. Y la decisión es nuestra de decirle: Señor, yo no quiero traicionarte. Bueno, Judas preguntó: ¿seré yo, Señor? Esa fue la pregunta que hizo Judas. ¿Seré yo, Señor? Y muchos quizás hoy día están escuchando esto y estarán preguntando: ¿seré yo? ¿Me estarán hablando a mí? Sí, Dios te está hablando a ti, me está hablando a mí. Y si tú no quieres enfriarte, si tú no quieres caer, si tú no quieres traicionar al Señor, clama hoy día en tu corazón al Señor. Y dile: Señor, yo no quiero terminar traicionándote. Yo quiero ser el hombre, la mujer que fui ayer. Yo quiero alabarte como te alababa antes. Quiero orar como oraba antes. Quiero buscarte como te buscaba antes. Quiero servirte como te servía antes. Quiero tener la misma pasión que tenía antes. La misma fidelidad que tenía antes. Quiero predicar como predicaba antes. Testificar como testificaba antes. Yo no quiero enfriarme, Señor. Entonces, como conclusión, amados hermanos, siervos del Señor, todos de una u otra forma, en algún momento, hemos traicionado al Señor cuando hemos pecado. Pero si algo podemos aprender de la historia de Judas, es que lo que nos puede dar perdón y restaurar nuestro corazón no son nuestros actos religiosos, no es el cantar o levantar las manos o el ofrendar o el servir en varios ministerios, ya que no se trata de ser usado por Dios, se trata de ser aprobado por Dios. Entonces el perdón a nuestros pecados, la restauración, la paz que necesitamos, solamente la podemos encontrar en Jesús. Por eso el autor de Hebreos dice en Hebreos 4:16: así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos. Judas fue un hombre llamado por Dios, usado por Dios, pero al final de su vida se apartó de Dios y rechazó conscientemente la gracia de Dios. Nosotros no deberíamos rechazar la gracia de Dios. Solo por la gracia de Dios podemos permanecer firmes en nuestra fe y ser fieles al Señor hasta el final. Así que hoy día esta es mi oración por mi vida, por tu vida, por todo aquel que escuche este mensaje. En la unción de Dios, yo pido y ruego al Padre en el nombre de Jesús que esta palabra que tú estás escuchando pueda abrir tu corazón y tu vida y tú tengas una respuesta, una decisión ante Dios de decirle: Señor, yo entiendo que he bajado, que he caído, que he pecado, y entiendo hoy día por tu palabra que necesito de tu perdón, necesito de tu misericordia. Tú eres un Dios bueno y hoy día acudo a ti y me doblo delante de tu presencia y abro mi boca y soy honesto conmigo y contigo, Señor. Perdóname, restaura mi vida en el nombre de Jesús. Así que clamamos hoy día
Que el poder del perdón esté sobre tu vida, hermano, amigo, creyente, sierva del Señor. Recibe restauración. Así que di conmigo: yo recibo el perdón del Señor, el perdón de mis pecados. Recibo la restauración del Señor a mi vida. Gracias por tu palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.